Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña la doctora Grace Curling Rodríguez, quien es radióloga, tiene una especialidad en neuroradiología, estudió en Chile medicina, luego obtuvo una especialización en Alemania y otra en Escocia, y hace también trabajo voluntariado. Bienvenida. Gracias. ¿Dónde nació usted? Bueno, yo nací aquí en San José. Es interesante porque en la época, ustedes verán que no soy demasiado joven, en la época en que llegaron mis abuelos de Jamaica, por alguna razón llegaron y se quedaron en San José, cuando era la época en que todo el negro que era traído a Costa Rica iba a trabajar al Atlántico. Así es que tanto por el lado de mi mamá como de mi papá, nosotros somos de San José. Eso es bastante interesante porque fue en una época donde realmente nosotros éramos casi los únicos negros en este país, y en este país no, perdón, en esta capital, y ustedes ya pueden imaginarse todo lo que pudo haber pasado para nosotros niñas durante esa época. ¿Dónde hizo la escuela? Hice la escuela en la escuela Julia Alán. Como dije antes, nosotros somos bastantes hermanos y fuimos los únicos negros en cada uno de los lugares donde nosotros estudiamos en esa época. Yo estudié en la escuela Julia Alán. Son varias hermanas, ¿verdad? Muy destacadas. Sí, nosotros somos 8 hermanas y un hermano. Mi papá siempre había dicho, yo no les puedo dar o dejar cosas materiales, pero mi preocupación es que cada una de ustedes saque una profesión, y podría decir que mi papá lo logró. Después de la escuela Julia Alán, ¿dónde hizo el colegio? Estudié en el colegio de señoritas, donde también junto con mis hermanas éramos los únicos negros en ese lugar. Ahora es interesante porque al ser de una raza que no era la frecuente aquí en San José, eso nos obligó siempre a tratar de dar lo mejor que nosotros podíamos, porque sabíamos que a igualdad de condiciones teníamos que ser mejor para poder obtener esos puestos. ¿Dónde vivían? Nosotros vivíamos en el barrio de La Soledad. Tal vez algunos de ustedes conocerán la pastelería Curling. Nosotros, la pastelería era de mi abuelita, que la manejó hasta los 90 años, y ahí nosotros nos criamos, ahí y en Barrio Luján. Después de que usted terminó el colegio, en el liceo, en el colegio de señoritas, tuvo la oportunidad de estudiar medicina fuera del país. ¿Cómo consiguió esa oportunidad? Bueno, nosotros éramos muchas mujeres, ¿verdad? Y mi papá en esa época era sumamente estricto. Nosotros no íbamos ni siquiera a la cuadra del lado solas, ¿verdad? Y yo, será porque tal vez le quería llevar un poquito la contra de mi papá, siempre hablaba que quería estudiar en el extranjero, que quería irme para los Estados Unidos, y que yo en cuanto pudiera me iría para los Estados Unidos. Mi papá en esa época era diputado. Tengo que decir que mi papá fue el primer diputado negro de este país, que es don Alex Curling. Él siempre había soñado con ir a Chile, y cuando él estaba en la Asamblea Legislativa oyó que habían becas para ir a estudiar medicina a Santiago de Chile. Y como yo era la única que toda la vida vivía diciendo que quería irme para los Estados Unidos, mi papá ahora, en contra de mi voluntad, podría decir, me mandó para Santiago de Chile. ¿Qué significó estar allá? ¿Cuántos años estuvo en Santiago de Chile? ¿Cuándo llegó allá? Me fui para Santiago, y como en el momento en que mi papá me mandó para Chile, ya yo no quería irme para Chile porque desde luego tenía un noviecillo por ahí y prefería quedarme en San José. Sin embargo, era en la época en que los hijos éramos sumamente sumisos y obedientes, y mi padre me dijo, váyase, aunque sea un año, después del año usted se puede venir aquí. El sueño de mi papá siempre había sido ir a Chile, y encontró que ya que había la oportunidad de que aparentemente la Asamblea Legislativa daba una beca para estudiar en Santiago de Chile, me mandó a mí. Como no iba con mucho agrado, no me había preocupado mucho de cómo eran las cosas en Santiago de Chile,
Y la sorpresa mía fue muy grande, porque llegué a una casa de estudiantes y el primer día que yo salí para irme a matricular a la Facultad de Medicina, me llamaba la atención que todo el mundo se paraba y me veía y me miraban, y yo inmediatamente me devolví para el internado donde yo estaba, y yo dije, ¿pero qué es esto? Y me puse a llorar y a llorar y a llorar. Pasé 2 o 3 días llorando, ¿verdad? Hasta que dije, no, y si mi papá me dijo que tenía que estar aquí 1 año, no voy a pasar 1 año llorando. Entonces dije, me voy a salir a la calle, me voy a hacer el cargo que soy Elizabeth Taylor o Janet Leigh, que eran las artistas de mi época. Y yo decía, si ellas hubieran llegado aquí a Santiago de Chile, probablemente toda la gente los hubiera mirado. Y entonces salí yo, después de llorar 1 semana entera en el internado, y me fui a la escuela de medicina. Y tengo que decir que, bueno, parte de mis años felices fueron en Santiago de Chile, porque en esa época, no ahora, ahora es diferente, en esa época no habían negros en Chile. En la universidad éramos solo 2, yo que empezaba en primer año y otro que estaba, peruano, que estaba como en 5º año. Y la gente me acogió en una forma tan extraordinaria que yo fui la presidenta de la clase, porque todos me decían, Grace, ya iba a decir doctora, Grace, a vos nadie, ningún profesor te va a decir que no si queremos cambiar algún estudio, y algún examen. Y diré que parte de mis años felices fueron ahí. Aprendí que tenía que ser diferente, porque la gente porque les llamaba la atención a la gente, y la gente tenía que ver en mí algo más que una chiquilla negra. ¿Qué vivió en Chile? ¿Cómo era la sociedad chilena? ¿En cuál momento de la historia de Chile llegó? ¿Qué le impresionó de Chile? Ay, la gente, primero la gente sumamente estudiosa. Usted siempre veía a la gente ocupada, ahí fue donde por primera vez vi yo que la gente iba en los buses leyendo y estudiando, y la gente muy educada. Después, a pesar de que todo el mundo me miraba, los 7 años que estuve ahí, realmente, si yo salía a la calle y la gente no me miraba, me devolvía yo otra vez a la pensión, porque decía, algo me está pasando. Pero lo hacían con un cariño y una cosa tan especial que gran parte de las cosas las aprendí yo en Santiago de Chile. ¿Usted estudia medicina allá? ¿Tiene la oportunidad de quedarse allá o siempre había pensado que iba a volver? Bueno, había dicho que mi papá me había prometido que si al año yo quería regresar a Costa Rica, que estaba en mi derecho. Sin embargo, ya yo diría que a las 2 semanas yo encontré que ese era el país en el que yo me iba a quedar estudiando medicina, porque la acogida fue extraordinaria. Una vez que terminé la carrera de medicina, regresé a Costa Rica. Aquí hice 1 año de internado en el Hospital San Juan de Dios. No puedo olvidar ni 1 minuto de ese bello hospital, porque fue una cosa maravillosa. Estuve 1 año y me fui a Alemania a estudiar, a hacer la especialidad en radiología. Debo decir que soy yo soy el primer médico negro o descendiente afro-caribeño de este país, y la primera mujer radióloga también de este país. Me fui a Alemania. ¿La primera mujer negra médico o la primera persona? El primer negro médico en este país, hombre o mujer. Tuve, bueno, esa suerte. ¿Y la primera mujer radióloga? Y la primera mujer radióloga. Me fui para Alemania. Ahí, bueno, me encontré con la sorpresa también de que salí a la calle y todo el mundo también me miraba como una cosa extraña, como una cosa diferente. Sin embargo, encontré que había una pequeña diferencia entre la forma como me miraban los chilenos y la forma como me miraban los alemanes. En Chile me miraban como algo diferente, pero de igual a igual a quien querían ellos ayudar. En Alemania, pues sí, desde luego me encontré que eso era diferente, pero aprendí una cosa muy interesante, que uno en un país aún así
donde había en esa época bastante discriminación racial, uno podía aprovechar perfectamente su tiempo, y que en todas partes hay gente buena que piensa como uno. Y yo me hice un grupo tan excelente, que a pesar de que yo terminé mi especialidad en 4 años, me quedé 8. Y una hermana mía, Maud, que es también profesora, ella llegó a visitarme a Alemania. Ella era profesora de inglés en el Colegio Señoritas. Y cuando ella vio la forma como esa gente me trataba a mí, me dijo: yo a este país tengo que volver. Y regresó y hizo un doctorado en Freiburg de 8 años en lingüística. Usted se quedó 4 años especializándose en radiología. Sí, y después... ¿Y por qué se quedó otros 4? Bueno, hice mucha, muy buena amistad, y me dieron la oportunidad de poder seguir trabajando en ese hospital donde yo estaba. Estamos con la doctora Grace Curling Rodríguez, la primera persona negra que estudió y se graduó como médico en nuestro país, y la primera mujer radióloga de nuestra historia. Vamos a un corte, ya casi regresamos. La doctora Grace Curling Rodríguez fue la primera mujer radióloga de nuestro país, la primera persona afrodescendiente en graduarse en medicina, y fue también la primera persona que había estudiado medicina y radiología y que se especializó en neuroradiología en nuestro país. No hubo alguien antes. Además es hija de don Alex Curling, que fue el primer hombre diputado de también procedencia afrodescendiente o de procedencia afrocaribeña, y su hermana Telma, a quien conocemos muchísimo porque bueno, yo soy de Guapiles, fue también la primera mujer negra diputada en nuestro país. Usted estudió primero en Chile, medicina, luego en Alemania, durante 8 años sacó radiología y se quedó trabajando. Luego vino a trabajar en el Hospital Nacional de Niños y después estudió en Escocia neuroradiología. ¿Cuándo regresé al Hospital México? ¿Cuándo se dio esta oportunidad? Bueno, es importante saber por qué llegué yo a trabajar al Hospital de Niños. Cuando yo estaba haciendo el internado en el Hospital San Juan de Dios, era en la época en que se estaban construyendo, se estaba planeando la construcción del Hospital Nacional de Niños. Entonces el doctor Sáenz Herrera, que había sido amigo de mi papá y que supo que yo estaba en el país, le pareció que sería muy bonito para la pediatría que hubiese un radiólogo mujer, porque encontraba que los niños necesitaban pues probablemente ese cariño y ese calor que le podía dar una mujer. Por eso es que yo me fui para Alemania. Lo que sucedió es que en lugar de haber permanecido allá los 4 años, me quedé 8. Sin embargo, cuando terminé y decidí regresar otra vez al país, volví al Hospital de Niños. Estando trabajando en el Hospital de Niños, se me dijo que necesitaban un neuroradiólogo para el Hospital México, y que me daban una beca para que me fuera a hacer neuroradiología a Escocia. Me fui a hacer neuroradiología, y cuando regresé, ya no regresé al Hospital de Niños, sino al Hospital México. ¿Cuánto tiempo estuvo en Escocia? En Escocia estuve 2 años. Yo quiero decir que la pasada por el Hospital de Niños significó una cosa muy especial en mi carrera. Hasta ese momento, en general, la radiología era de sentarse frente a un negatoscopio y ver placas y leer placas. En esa época no había ultrasonido, por ejemplo, que lo pone uno en contacto con el paciente. Sin embargo, en esa época, porque ya como ustedes verán son muchos años, la radiología no había intensificador de imágenes, así es que los cuartos eran oscuros, había que poner una luz roja para que uno se acostumbrara a la oscuridad, y ya pueden ustedes pensar qué significaba eso para un niño enfermo, encontrarse que entraba a una sala totalmente oscura con gente que no sabía, que no conocía. Entonces eso me hizo encontrarle la parte como más humana a la radiología, porque yo me encargaba de que antes de que el niño entrara a un cuarto de estos oscuros para hacerse estudios, ya yo lo hubiera ganado emocionalmente, y que él se sintiera como con un familiar dentro de ese cuarto oscuro.
Eso hizo que ya cuando me dediqué yo a la radiología de adultos, le doy gracias a Dios que no he perdido eso que es tan importante, que es la relación médico-paciente. Y mi radiología no fue nunca de sentarme en un negatoscopio a ver placas. Y por eso es que ahora yo sí, a pesar de que me pensioné hace un año, más o menos un año, sigo yendo al Hospital México, pero por esta parte humana de la radiología. Y hace un trabajo ahí de voluntariado. Sí, yo sigo haciendo exactamente lo mismo que hacía antes de pensionarme, quitando desde luego la parte administrativa, porque yo fui jefe de rayos X. Entonces hago toda la parte del reporte de los estudios, porque estoy convencida que no es lo mismo que a usted le hagan hoy una placa y que hasta dentro de 2 o 3 meses le digan que tenía un cáncer, a que a usted le hagan una placa y aunque sea normal, al día siguiente le digan que no tenía nada. Entonces yo llego temprano al Hospital México y hago esa parte del diagnóstico de las placas. Pero no es esa la razón más importante por la cual yo voy al hospital. Yo voy al hospital por la parte humana, porque yo siento que para mí la medicina no es una profesión, sino una vocación. Y yo tengo que darme a los pacientes. Es mucho lo que Dios me ha dado a mí en todos estos años, y yo quiero en alguna forma devolver eso a la sociedad. Yo siento que, bueno, como todos sabemos que la seguridad social es fundamental en este país, que este país es lo que es por la seguridad social. Y entonces, al pensar así, encuentro que yo debo de darme a mis pacientes, que mis pacientes tienen que encontrar en mí algo muy especial. Ojalá que pudieran encontrar en la mayoría de las personas, y hay muchas personas que piensan así, pero yo estoy en el hospital, no tanto por lo que sé, aunque dicen que la experiencia siempre es importante, sino por lo que yo puedo darle al paciente. Esa es mi razón de ser. ¿Qué significa para usted el hecho de haberle servido a tantas familias y a tantas personas a lo largo de estos años? ¿Y qué quiere inculcar usted en estudiantes de medicina y en gente joven? Yo siempre he pensado que yo tengo que ver en cada paciente un familiar mío, y que yo tengo que hacerle a ese paciente lo que a mí me gustaría que me hiciera, o algún familiar. Ahora, la nueva generación, no es culpa de ellos, ni los estoy criticando, pero toda esa parte, esa relación humana se ha perdido por la forma como los hemos educado. Ya las madres no están en las casas como estaban en la época de nosotros, el tipo de juegos y la educación es diferente, y se ha perdido esa relación humana que es fundamental en la medicina. Si la mitad del tratamiento de un paciente es que él sienta que usted le está poniendo atención y que está interesado en lo que le pasa. Entonces yo ahora a lo que más me dedico al hospital es a esa parte de la seguridad social, para tratar en alguna forma de cambiarle la idea a los pacientes de que el médico no se interesa por ellos. ¿Cuántos años trabajó en medio de todos sus estudios con la Caja Costarricense del Seguro Social? Yo trabajé 40 años con la Caja Costarricense del Seguro Social, y yo siempre decía, lo que yo hago me gusta tanto que aunque no me pagaran me gustaría hacerlo. Y tuve la oportunidad, gracias al director de mi hospital, que me consiguió el permiso para que yo lo siguiera haciendo, porque ustedes comprenderán que al no ser ya uno personal de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues si uno comete algún error o algo sería un problema. Así es que para poder hacer lo que yo hago hay que obtener un permiso de oficinas centrales. ¿Qué piensa de la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social y qué quisiera que cambie? Yo soy cajista 100%, porque como dije, este país es lo que es por la seguridad social. A mí me preocupan terriblemente las listas de espera. Mientras yo fui la jefe de rayos X, y sobre todo era la encargada de la unidad de TAC, yo traté de formar a las secretarias que trabajaban conmigo en el TAC para que ellas supieran más o menos distinguir o darle importancia a los diagnósticos. Yo encuentro que los estudios deben de darse de acuerdo a la posible patología del paciente.
Entonces las secretarias, y si no yo estaba ahí, sabían, no era lo mismo que llegara una persona anciana en que se sospechara una atrofia cortical o una demencia, a que llegara una persona joven con papiledema en quien se sospechaba un tumor. Entonces esa paciente podía esperar, aunque las listas de espera fueran muy largas, el paciente que recién llegaba y en que se sospechaba una lesión tumoral, ese paciente se hacía inmediatamente. Para mí, por ejemplo, oncología, las personas que trabajaban conmigo en el TAC sabían que un diagnóstico de oncología era una emergencia. Así es que todos los pacientes de oncología se tenían que hacer antes de otros pacientes, porque no era lo mismo recibir radiación dentro de 5 o 6 meses que se hiciera el diagnóstico a que se hiciera inmediatamente. Muchas gracias, doctora Grace Curling Rodríguez, por estar con nosotros. Gracias, Camilo, para mí ha sido un honor y un placer. Un honor para mí. Y tengo que decirle una cosa, que esta entrevista me ha producido mucha alegría, no solo por el contenido, sino porque me recuerda a Ana Gabriela Ross, con quien estuve por primera vez, estuvimos en una, y quiero rendirle homenaje a ella, porque fue una gran mujer. En Canal 13, en el espacio que tenía que se llamaba Tertulias del 13, hicimos ese programa. Sí, sí. Muchas gracias a la doctora Grace Curling Rodríguez, primera persona negra que estudió y se graduó como médico en nuestro país, primera mujer radióloga y primer profesional en neuroradiología en Costa Rica, hija además del primer diputado negro y hermana de la primera mujer negra que fue diputada de nuestro país. Y mi papá, benemérito de la patria. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias Camilo. a usted también por acompañarnos, que tenga un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche.